Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer una reseña de uno de los libros de Gabriel García Márquez, probablemente no tan conocidos en la literatura contemporánea, pero sí uno de los más importantes para la historia colombiana. Noticia de un secuestro, este de aquí. Yo tengo la edición de contemporánea, la edición de bolsillo, la que es súper ligerita. ¿Cómo llegué a este libro? Fue una época en que yo estaba casi obsesionada con Pablo Escobar. De hecho, no sé si algunos vieron la serie El Patrón del Mal. Cuando leí el libro me di cuenta que muchas de las cosas que pasaban en la serie estaban tomadas de aquí, casi literalmente. Incluso he identificado algunos textos en los diálogos que se parecen muchísimo, ¿no? Entonces creo que este libro es muy importante para esclarecer todos estos sucesos y sobre todo, como dice el libro, secuestros que ocurrieron durante los años 90. Vamos a analizar un poco qué tipo de novela es esta, quiénes son los personajes y el impacto que tuvo sobre todo en la sociedad, ¿no? Comencemos con la reseña. Una novela, yo no lo consideraría una novela literaria, más bien podría ser una novela periodística, y cuando lean el libro no se salten el prólogo porque ahí Gabriel García Márquez hace una aclaración sobre cómo configuró todos los casos en este libro, porque inicialmente iba a ser solamente la historia de una de los secuestrados, que es Maruja, pero él aclara luego que esto no tendría mucho sentido si no se cuentan también los otros secuestros, ¿no? Entonces esto nos da una idea también que en verdad la lógica de Escobar no era simplemente secuestrar a uno, sino que todos estos secuestros ocurrieron paralelamente, ¿no? Al mismo momento. Es por ello que es mucho más rico que solamente contar una historia, porque las negociaciones que se dan desde la sociedad civil, desde los familiares de los secuestrados, influyen mucho también en el destino de los que están secuestrados, ¿no? Probablemente una negociación frustra la muerte de alguien, pero lleva a que maten a otra de las personas. Entonces, esta lógica nos la va a ir desarrollando García Márquez a través del libro, pero por eso es muy importante que no se salten el prólogo y entiendan o presten atención a por qué seleccionó estos casos de los muchísimos que hubieron, porque de hecho Escobar secuestró a muchísima gente en Colombia, pero los que están aquí son los más resaltantes. Y recuerden también que Gabriel García Márquez es periodista, y para escribir este libro él entrevistó a muchos de los sobrevivientes, bueno, a los sobrevivientes en su gran mayoría de los secuestros. Tiene entrevistas con Maruja Pachón, con Alberto Villamizar, incluso me parece con algunos expresidentes o cúpula del gobierno colombiano. O con la familia de quienes no lograron sobrevivir estos secuestros. Entonces eso también le da para mí es indispensable este tipo de entrevistas, ¿no? Porque le da, digamos, no solamente un valor literario, sino también un valor histórico, ¿no? Porque tenemos la versión de los mismos protagonistas, y eso es lo que hace muy rico este libro. El libro comienza obviamente presentando las dinámicas de Pablo Escobar en la década de los 90, y la idea básicamente era que el gobierno había expedido una ley en donde se decía que los narcotraficantes se entregaran, pero la ley no era tan precisa al momento de la extradición. En ningún momento se decía explícitamente que los narcotraficantes no iban a ser extraditados. Entonces, lo que reclamaba Escobar es eso, ¿no? Que la ley se modifique y que pueda ser un poco más explícita para que en algún momento él no vaya a ser extraditado si es que logrará entregarse. Los hermanos Ochoa ya se habían entregado, pero no habían sido extraditados. Entonces lo que se buscaba era que, para evitar la extradición de estos narcotráficos, ellos se entregaran y a cambio estuvieran presos en Colombia, pero presos entre comillas porque vivían en una cárcel pues lujosa, con todas las comodidades, ¿no? Entonces lo que se buscaba desde el gobierno era que Pablo Escobar también se pudiera entregar a la justicia, pero por parte de él lo que proponía era que no se vaya a aplicar la extradición. Entonces, estos secuestros que se cometen apuntan, mejor dicho, a esta legislación, al cambio de la legislación sobre la extradición. Entonces, los secuestros son específicamente a hijos o familiares de los políticos que están inmersos o que tienen algún valor político decisivo para la modificación de esta ley, ¿no? Uno de los secuestros más conocidos y que, bueno, sin ser spoiler, acabó de una manera nefasta fue la de Diana Turbay. De hecho, a lo largo del libro mencionan 4 casos: el de Maruja Pachón,
Diana Turbay, los periodistas Pacho Santos. De hecho, el secuestro de Diana Turbay no solamente fue el de ella, sino también de un grupo de periodistas en específico. Y lo interesante es que cada uno de ellos es un punto estratégico para conseguir los objetivos que tiene este narcotraficante. Entonces, vale la pena resaltar la organización, podría decirse capitular, de Gabriel García Márquez, porque logra que todos estos casos tengan un sentido al fin y al cabo. Entonces, yo creo que probablemente no se habría podido entender la lógica si es que solamente se hubieran presentado el caso de uno, o el caso más llamativo que podría ser, no sé, el de Diana Turbay o el de Maruja. Entonces, ahora bien, algo que a mí me gustó muchísimo del libro es que tiene una organización capitular tripartita. Por un lado se ve las posturas desde el gobierno, por otro lado las posturas o los sentimientos, mejor dicho, de los familiares de los secuestrados, y por otro lado se ve la lógica criminal o un poco sádica de Pablo Escobar al momento de dar los dictámenes, de decir vamos a matar a esta persona o vamos a secuestrar a esta persona. Entonces, esta lógica tripartita, que se podría llamar así, se ve constantemente a lo largo del libro. Y es algo que a mí me ha parecido sumamente valioso. Porque, no sé, probablemente pudo haberse solamente centrado en lo que pasó entre la pelea, mejor dicho, entre el gobierno y Pablo Escobar, entre ver cómo se tomaron esas decisiones, pero no al lado de las negociaciones de las familias. Y es algo que Gabriel García Márquez no duda en resaltarlo. Se ve cómo las familias negocian a través de todos sus vínculos, de todas sus redes, con Pablo Escobar, con los mismos gobernantes. Y por un lado se ve a un gobierno desesperado, a un gobierno que se le va de las manos la situación y que en muchos momentos cree que tiene la solución, pero no es tanto así, ¿no? Creo que Gabriel García Márquez en este libro hace una crítica muy fuerte hacia las decisiones que se tomaron desde el gobierno. Finalmente recomiendo este libro, no solamente para las personas que están, no sé, obsesionadas como yo lo estuve en algún momento con Pablo Escobar, sino que es una obra muy interesante si quieren conocer algún periodo de la historia colombiana, específicamente el periodo del narcotráfico. Y lo digo nuevamente, ¿no? Porque trabaja con testimonios, con entrevistas de los sobrevivientes, y creo que este libro ha aportado muchísimo a la comprensión del conflicto armado que tuvieron en Colombia a partir de estos secuestros, ¿no?